Entonces, bueno, vamos a entrar ya en el tema. El que nos ocupa hoy es tipos de contingencias tributarias identificadas mediante la aplicación de técnicas asistidas por computador en la auditoría tributaria preventiva. Esto data de algunos años, como les manifestaba. Acá traje algunas publicaciones que se han venido dando. Por ejemplo, esta que vemos es de septiembre de 2015, en el que dice, a partir del 2018 se masificaría el uso de la factura electrónica en todo el país, en Perú. Y está incondicional, es que hablamos de hace unos 3 años aproximadamente. Y esto ya ahora es una realidad. Hasta las más pequeñas empresas están obligadas a emitir la facturación electrónica. Por ejemplo, el día 1 de noviembre ya deberían emitir las empresas que tienen hasta 150 UITs de ingreso, es decir, las más pequeñas. Por diversas cuestiones se ha postergado hasta marzo, ¿no? Tal como se ha venido dando en todas las exigencias de cambio de forma de presentación de declaraciones juradas, comprobantes electrónicos o incluso libros electrónicos. Esta otra, que también data de hace un par de años, dice: SUNAT cambia contabilidad electrónica. SUNAT es el organismo recaudador acá en Perú. Empezó con las más grandes empresas, obligando a llevar el registro de compras y ventas, y así sucesivamente, pero los libros electrónicos comprenden todo el juego que normalmente presentábamos en libros físicos, que también ya es de presentación obligatoria. Esta otra, de agosto de 2016, libros electrónicos. ¿Qué ocurrirá con los contribuyentes que no lo implementen? Bueno, tal como indica ahí mismo en la diapositiva, según el Código Tributario acá en Perú, el no llevar de acuerdo los libros contables de acuerdo a la normativa vigente tiene una multa del equivalente a 0.3% de los ingresos anuales. Es decir, todas estas exigencias tienen una contrapartida de sanciones y multas tributarias. Es lo que justamente en Perú recién estamos empezando a percibir, que si no cumplimos con estas normativas, se genera una serie de contingencias a las empresas, y de las cuales los contadores estamos obligados a prevenirlas. Es por ello que les comento que los días 1, 2 y 3 de noviembre, en la ciudad del Cusco se está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo, la Convención Nacional de Tributación, Tributa 2018, cuyo tema es precisamente la auditoría tributaria preventiva como herramienta para disminuir las contingencias tributarias. Es decir, el tema es de actualidad. Esto de la contabilidad electrónica no es solamente un cambio de la forma como se debe llevar o presentar los libros contables. Hay una exigencia del Código Único de Operación que exige que cada transacción sea registrada e identificada con un código único, que debe ser el mismo en todos los libros en los cuales tenga incidencia. Esto, a nuestro entender, ¿qué significa? Que el proceso contable actual ha sufrido una modificación respecto al proceso contable tradicional. Como vamos a ver más adelante, pero rápidamente les puedo indicar que tradicionalmente el proceso contable significaba que los primeros libros en ser registrados tenían que ser el de compras, ventas, caja, bancos, etcétera, lo que le llamábamos los libros auxiliares. Y de ellos obteníamos un asiento centralizado, lo registrábamos en el libro principal del diario. Y de ahí pasábamos al mayor, luego al balance de comprobación, o hoja de trabajo, y luego estados financieros. Esa perspectiva o ese enfoque ya no es tan aplicable, ya que el Código Único de Operación se refiere al
que debe obtenerse en el registro del libro principal diario, ¿no? Y hay algunas cuestiones que inciden justamente en el proceso actual y que nos permiten o nos han permitido justamente elaborar ciertos procedimientos y reflejarlos en el software que va a servir de herramienta para hacer ciertos procedimientos de auditoría tributaria preventiva en los libros electrónicos, que nos permitirían anticiparnos a los que la SUNAT o el organismo recaudador los va a hacer y prevenir las contingencias tributarias que de estos se generen. Esta otra publicación de 2017, octubre, dice: todas las auditorías y fiscalizaciones de SUNAT serán electrónicas desde 2018. Es que definitivamente no hay otra opción. Si los comprobantes de pago son electrónicos, que son la mayoría de los documentos fuente, los libros son electrónicos, las declaraciones juradas de impuestos son electrónicos, definitivamente las auditorías y fiscalizaciones que SUNAT va a realizar van a ser electrónicas. Y donde los podemos comprobar, o los comprobamos ahora, es que las convocatorias, por ejemplo, de personal de SUNAT, que hasta hace algunos años eran solamente de profesionales o egresados de las carreras de contabilidad, de economía, derecho, etc. Ahora se han añadido profesionales del área de informática, sistemas, que tengan especializaciones en Big Data, Machine Learning, etc. En todas las nuevas formas de escudriñar y procesar los datos en las grandes bases de datos que se están formando con todo lo que los contribuyentes vamos informando, ¿no? Mes a mes. Entonces, estas auditorías y fiscalizaciones electrónicas incluso ya han tenido una adecuación de la normativa tributaria. Por decirles, hasta antes de que esto suceda, SUNAT no podría iniciar ninguna acción de fiscalización sin avisar al contribuyente, sin comunicarlo. Ahora ya no hay necesidad de eso, porque la normativa se ha adecuado. SUNAT puede iniciar acciones de verificación y validación con los datos que disponga, incluso sin avisar al contribuyente. Y lo que es más, acá en Perú también ya se ha instituido el buzón electrónico obligatorio para todos los contribuyentes. Es decir, SUNAT, si encuentra alguna incongruencia o inconsistencia, va a poner en el buzón electrónico del contribuyente la respectiva notificación y se da por recepcionada. Y a partir de ahí corre el plazo, que es muy corto en relación a los procedimientos anteriores, 10 días máximo, para que se pueda hacer alguna acción de aclaración, sustentación, etc. Si no se hace en ese caso, el procedimiento sigue su curso, ¿no? Que normalmente termina en alguna contingencia tributaria. Por ejemplo, ya este año, esta es una carta inductiva del 27 de abril de 2018 de una empresa, bueno, le hemos borrado el código tributario, en el que le indican a un contribuyente, en la parte del recuadro, indica: el crédito fiscal declarado en el PDT 621 es mayor al crédito fiscal anotado en el registro de compras electrónico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que algo que parecía muy lejano, o incluso para algunos colegas contadores que nunca se podía dar, es el cruce inmediato después de los periodos de declaraciones entre el registro de compras, en este caso, y la declaración que se hace cada mes. Y en la segunda parte de esta parte inductiva, incluso del detalle, el importe de la diferencia. ¿Y esto cómo es posible? Porque ahora, básicamente porque las declaraciones son electrónicas, y también el envío de la información de los libros son electrónicos. Incluso varió ya el orden de la presentación. Antes primero presentábamos la declaración y luego recién el libro. Ahora primero es el libro y luego la declaración, ¿no? Es decir, SUNAT tiene todos los datos necesarios para que pueda hacer estas validaciones. Estas cartas inductivas, como se está en una etapa acá en Perú de sensibilización, en realidad no tienen un efecto tributario legal, es más una comunicación, un aviso al contribuyente y al contador, indicándole que
sí pueden efectuar los cruces y encontrar las inconsistencias. Y pueden o no responderse, pero lo más adecuado es analizar el detalle de las inconsistencias, sustentarlas y responderlas, ¿no? Porque luego, si no se responden, sí queda ya la SUNAT expedita para que pueda ejercer las acciones formales que constituirían una fiscalización electrónica. Pero, ojo, esta comunicación definitivamente queda registrada, como vamos a ver más adelante también, en el historial del contribuyente, y que está permitiendo que SUNAT vaya desarrollando perfiles del contribuyente. Es decir, de acuerdo a nuestro historial, estamos siendo categorizados o calificados si tenemos más o menos riesgo de incumplir con las obligaciones tributarias. Y de acuerdo a ello, SUNAT también tiene ciertas medidas para poder hacer que al final paguemos los impuestos, ¿no? De acuerdo a lo que hemos podido recopilar datos, estos perfiles del contribuyente con mayor incumplimiento tributario tiene más o menos esta estructura, ¿no? Es decir, los que están dispuestos a cumplir, que están ahí en la base del triángulo, que están, digamos, en una categoría en las cuales incluso SUNAT les facilita determinados procedimientos o fechas, o les amplía plazos para que puedan cumplir con obligaciones tributarias. Una segunda categoría es trata, pero no siempre lo logra, y hay una asistencia personalizada para que mejorar el cumplimiento tributario. La otra categoría, un poco ya de riesgo, dice no quiere cumplir, pero lo hará si le prestamos atención. Entonces ahí hay efectos o procedimientos de disuasión, ¿no? En la forma, por ejemplo, de las cartas inductivas. Y luego los contribuyentes que han decidido no cumplir para esta categoría, y que la SUNAT ya haya identificado a los contribuyentes que ha categorizado en este perfil de riesgo mayor, ya dice usar toda la fuerza de la ley, que es la fiscalización, cobranza de denuncias por delito tributario, etc. Entonces, todo nuestro actuar tributario, o el de la empresa, el de nuestro cliente, está siendo registrado por SUNAT. ¿Cuáles son los criterios para categorizar? Bueno, esto es una lista que no es limitada, es decir, pueden haber muchos más criterios. Incumplimientos de pago al fisco, envío de libros electrónicos fuera de plazo o no envío, cuotas impagas a SUNAT en planes de facilidades vigentes, falta de presentación de declaraciones juradas o presentaciones del IGB o el impuesto al valor agregado sin movimiento, incongruencias entre lo declarado y lo registrado en libros electrónicos, incongruencias entre los comprobantes de pago y lo registrado en libros electrónicos. También reiterados cambios de domicilio o su estado, falta de actualización de datos a la clave SOL o al buzón electrónico, facturas apócrifas o facturas falsas, ¿no? Que antes, cuando no estaba en vigencia esto de los comprobantes electrónicos, era muy masivo la práctica de estar ahí generando facturas sobre hechos, transacciones no reales. Relación débito-crédito fiscal alejada de los parámetros de la actividad, quiebra declarada o en trámite, procesos judiciales o causas penales por causas impositivas, etc. Es decir, todas estas podrían ser las causas, los criterios que se utilicen para ir armando el perfil tributario de cada contribuyente. En este contexto, en el cual, en este caso, el organismo recaudador se apoya mucho en tecnología, también en las empresas y los contadores debemos apoyarnos en herramientas tecnológicas. Lo más adecuado en este contexto es prevenir, es decir, aplicar técnicas similares a las que el organismo recaudador va a aplicar a la información que le hemos dado y también al historial que puede tener para poder
prevenir situaciones en las cuales ya se generen de hechos de auditoría o de fiscalizaciones tributarias. Pero, ¿qué son las aplicaciones TACS o técnicas auditorías asistidas por computador? Según la norma internacional de auditoría 1009, indica que este tipo de aplicaciones son programas y datos de computadora que el auditor usa como parte de los procedimientos de auditoría para procesar datos importantes para la auditoría contenidos en los sistemas de información de una entidad. Los datos pueden ser datos de transacciones sobre los que el auditor desea realizar pruebas de controles o procedimientos sustantivos, o pueden ser otro tipo de datos. Algunas características de este tipo de herramientas es que los controles o los procedimientos de control o de cruce de saldos, etcétera, que se pueden hacer, a diferencia de los procedimientos manuales, es que son mucho más rápidos, mucho más eficientes y es a la totalidad de datos disponibles. ¿Qué tipos de errores o inconsistencias se pueden encontrar en el caso de la aplicación de estas técnicas de auditorías a la información que normalmente remitimos al organismo recaudador? Se pueden encontrar inconsistencias en la anotación de los libros electrónicos versus las declaraciones mensuales de IGB, ¿no? Esas incongruencias parecidas o similares a las que en la carta inductiva hemos visto. Diferencias en la base imponible del impuesto a la renta declarados con la registrada en libros electrónicos, ¿no? Este es en el caso del impuesto a las utilidades o impuesto a la renta, en el cual al tener los libros diario y el plan de cuentas, la aplicación puede reconstruir el proceso contable y generar la base imponible del impuesto a la renta. Inadecuada generación del código único de operación, es decir, no es el mismo código en todos los libros, lo cual eso también genera una contingencia, ya que la exigencia, la pista de auditoría, hablando en términos de auditoría informática, la pista de auditoría de una transacción en todos los libros es el código único de operación. Esto también no está siendo muy bien gestionado en la mayoría de las empresas a las cuales hemos aplicado estas técnicas, ya que consideran que si el PLE, que es el programa de libros electrónicos de SUNAT, ha validado, es decir, ha pasado la validación al momento del envío, consideran de que ya no hay nada más que hacer, que todo está correcto. Pero no se tiene en cuenta que ese programa lo único que hace es validar que la estructura y los datos que se estén enviando de cada libro sean los que están considerados para cada libro. No hace una validación entre libros. Luego también se puede detectar los libros electrónicos perdidos o extraviados. También acá hay una falsa percepción en los contadores y en los contribuyentes. Consideran de que se envía el libro electrónico y ya la SUNAT lo tiene almacenado. Y el archivo queda el TXT más el XPLE, que es con el cual los dos archivos recién forman el libro electrónico no lo almacenan adecuadamente. Y al momento de que se haga, o que la SUNAT nos lo requiera, o cuando se hagan estos procedimientos de auditoría preventiva, se dan con la sorpresa de que no cuentan con esos archivos que se han enviado, en los cuales, según la norma, el contribuyente es el encargado de almacenar. Incluso los principales contribuyentes, o los más importantes o los más grandes, deben almacenar en 2 lugares distintos físicamente, ¿no? Los libros electrónicos presentados fuera de plazo, de igual forma. Cuando enviamos los libros electrónicos, el PLE y cumple con la validación de cada libro, el envío se realiza. Pero si está fuera de plazo, queda ahí un indicador en el que consta que el envío fue fuera de plazo, lo cual también genera una contingencia. Aplicación incorrecta del plan contable general empresarial. También esto se ha venido dando porque hace unos años se ha cambiado del plan contable general revisado al plan contable general empresarial, en el cual hubieron algunos cambios en la dinámica de cuentas, que normalmente no están siendo observadas al momento de hacer el proceso contable y que pueden generar contingencias tributarias, ya que hay
en el Código Tributario un artículo en el que indica que el llenado de los libros debe ser de acuerdo a la normativa vigente. Luego, también hay lo que se refiere a operaciones faltantes, sobrantes y con diferencias entre lo registrado y lo declarado, ¿no? Como vamos a ver más adelante, esto se genera porque siempre hemos estado acostumbrados a que los registros en los sistemas contables se hacen de acuerdo a cómo nos van llegando los documentos, y en los procedimientos anteriores solamente presentábamos a la SUNAT cuando nos lo requería físicamente, es decir, nos llegaba una notificación de una fiscalización tributaria y nos daban un plazo para preparar nuestros comprobantes, nuestras declaraciones y nuestros libros. Normalmente lo que hacíamos era poner OK todo, es decir, que estén congruentes entre sí, y lo presentábamos sin problema. Ahora, cuando ha variado, que cada mes tenemos que ir presentando los libros, compras y ventas, por decir, cada 3 meses el libro diario, cada 6 meses el libro de inventario permanente, y hay otros anuales, se van a generar operaciones faltantes, sobrantes y con diferencias, tal como vamos a ver en algunas diapositivas cuando se hicieron los casos prácticos, ¿no? ¿Por qué es posible hallar este tipo de errores o inconsistencias? Porque, como les mencionaba, el proceso contable de contabilidad electrónica ahora es así. Pero antes veamos el proceso tradicional, es decir, el que casi siempre hemos tenido que aceptar que es el enfoque que funcionaba. Es decir, los primeros registros, si vemos acá los que están alrededor del libro diario, son lo que se denominan libros auxiliares, en los cuales hacíamos las primeras anotaciones en compras, en ventas, salidas, ingresos de caja, etc. Cuando se completaban los registros, los que eran de proceso mensual, al libro diario llegaba solamente una centralización, un asiento contable de cada uno de los libros. Una vez que en el libro diario se tenía todos los asientos, más las estimaciones o cálculos, se hacía el pase al libro mayor y luego al hoja de trabajo y los estados financieros, ¿no? La mayoría de los software contables también hacen este mismo procedimiento. No había una exigencia de código único de operación. En cambio, en este esquema, el código único de operación es el mismo que debe estar reflejado en todos los libros donde se tenga incidencia. Es por ello que acá empieza el proceso con una transacción o estimación que es convertida en un asiento que debe ser registrada en el libro diario. Ojo, acá cada transacción debe generar un asiento contable, ¿no? Se están acabando incluso los plazos en los cuales la normativa acá en Perú permitía que de algunas operaciones se podía consolidar todas las operaciones similares por día, ¿no? Por ejemplo, en el CARDEX eso ya no va a ser posible, que es el de mayor volumen de registro. Se tiene que generar un asiento por cada transacción, y ese asiento debe tener un código único, que debe ser el mismo. Si es que, por ejemplo, hacemos una compra de mercaderías al crédito, en el libro diario debe estar con el código 1000, ¿no? Por decir, es un ejemplo. En el registro de compras, esa compra debe estar también identificada con el código 1000. El ingreso al almacén en el CARS debe estar con el código 1000. El aumento de cuentas por pagar, si es que fue al crédito, igual con el código 1000, etc. Entonces, eso implica de que, tal como vemos acá, el libro diario es el registro donde se debe generar el asiento y el código único de operación. Esto incluso también ha obligado ya en este esquema que el libro mayor haya perdido vigencia como concepto y como repositorio de datos. Es más, si es que encontramos en los libros electrónicos todavía el libro mayor, la estructura es exactamente la del libro diario, pero que ya incluso la SUNAT ha determinado de que no es de presentación obligatoria desde ya hace algunos años, ¿no? Porque ya no hay esa necesidad de hacer nosotros, y no lo podríamos hacer nosotros mismos el proceso, que los sistemas lo estén haciendo. Entonces, si es que se tiene que, cada transacción tiene un código único de operación, es más
fácil a nivel de las bases de datos, que en realidad es ahora, cada libro es una base de datos, hacer el seguimiento de si todas las transacciones registradas realmente han sido reflejadas en todos los demás libros auxiliares y su acumulación de saldos están en los estados financieros. ¿Por qué pueden darse esas inconsistencias? Se dan de acuerdo a las causas que hemos detectado cuando hemos hecho la aplicación de estas técnicas en múltiples empresas acá en la universidad, como parte del curso de auditoría de sistemas, donde pudimos acopiar una buena cantidad de datos de diferentes empresas. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Normalmente siempre hemos hecho el proceso contable en las computadoras y ahí están las bases de datos. Ahí se genera un juego de datos. Pero cada mes o cada 3 meses, dependiendo de la exigencia de presentación, se generan los TXTs, los libros electrónicos, que son los que se validan con el programa de libros electrónicos y se envían. En realidad lo que se envía es solo el resumen o los totales, por decir, de diversos conceptos de esos libros. El contribuyente tiene al final que almacenarlos, pero ese libro, esos TXTs, son los que son oficialmente los libros de SUNAT. Pero nosotros tenemos nuestro juego de datos y normalmente por las mismas prácticas administrativas o formas de conducir la empresa, etc., los contadores hacemos las declaraciones no sobre las cantidades que están reflejadas o la información que está reflejada en los TXTs, sino sobre lo que tenemos en nuestras computadoras o los sistemas en la red local de la empresa, etc. Eso va a las declaraciones, programas de declaración telemática. Pero sucede que en el interín entre la presentación de los libros y de la declaración jurada, pueden haber adición, modificación o eliminación de las operaciones que han sido consideradas en el sistema contable. Eso es lo que en la mayoría de los casos generan las inconsistencias tributarias. Porque al final disponemos de 2 juegos de datos. El de los TXTs y el que estamos declarando, el del sistema que sirve de fuente para la declaración de impuestos. Y que va a generar una serie de inconsistencias. La parte de la implementación de los libros electrónicos es otra fuente de contingencias tributarias. SUNAT misma lo reconoce. El año 2016, el año 2015, por ejemplo, formalizaron una cierta flexibilidad respecto a los electrónicos. SUNAT reconoce de que el proceso de implementación conlleva a una serie de procedimientos que se tienen que cambiar, no solo la parte contable, los procedimientos de acopio de documentos, registro, etcétera, sino también tiene incidencia en procesos administrativos. Entonces da una norma en la cual hay flexibilidad, considerando que la implementación de libros electrónicos también puede ocasionar la configuración de la infracción antes glosada, es decir, las inconsistencias que pueden haber entre declaraciones y libros. Cuando los contribuyentes envían los libros electrónicos a través del programa de libros electrónicos, pero por diversos problemas no se genera toda la información y como consecuencia de ello lo enviado no coincide con los montos declarados. Y sí, pues hay que reconocer también de que el proceso de implementación de los libros electrónicos ha llevado ciertos problemas en cuanto a variaciones de versiones. Es decir, ya estamos del programa de libros electrónicos en la versión 5, vigente. Pero el año 2011 empezó con la versión. Eso está teniendo una repercusión porque cada vez van variando las estructuras de los libros electrónicos y que también es otra fuente de contingencias. Les comento que incluso este PLE 5 tiene vigencia hasta este año, 31 de diciembre de 2018. Y ya está también
aprobada la versión 6 del programa de libros electrónicos y sus respectivas estructuras de los libros, ¿no? Para a partir de enero de 2019. Entonces, la SUNAT da una serie de plazos para regularizar las infracciones que se pudieran detectar. Esto fue el 2015 y también salió otra este año, el 20 de abril de 2018, para que aquellas infracciones vinculadas con la obligación de llevar libros y registros tengan cierta flexibilidad y se aplique el reglamento de gradualidad. El último plazo vence, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2018 para los periodos anteriores al 2016, es decir, todos los errores o las inconsistencias que pudieran haber desde 2011 hasta antes de 2016, si los regularizamos hasta el 31 de diciembre de 2018, no van a generar contingencias tributarias. Concluyendo en esta parte, la SUNAT ahora tiene ya la facultad de iniciar procedimientos de fiscalización parcial electrónica cuando del análisis de la información proveniente de las declaraciones del propio deudor o de terceros de los libros, registros o documentos que la SUNAT custodia en sus sistemas se compruebe que parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria no ha sido correctamente declarado, ¿no? Eso está ahora vigente y es, a decir de muchos entendidos, es como una espada de Damocles, pues, ¿no? Sobre el trabajo del contador y sobre el contribuyente. ¿Qué sanciones pueden generar este tipo de inconsistencias? En el Código Tributario, en los artículos 175 y 178, la mayoría de los artículos, los numerales del 175, el 2, 3, 5, 7 y 8, y del 178 el numeral 1, ¿no? Es decir, y que tienen como sanción el 0.3% para la mayoría de ellas, de los ingresos netos, o el 0.6% de algunos, también de los ingresos netos para otros, ¿no? ¿Qué hacemos en esta situación? La respuesta es la auditoría tributaria preventiva a libros electrónicos para poder aprovechar o el régimen de gradualidad o este tipo de normas en las que dan plazos para poder regularizar o subsanar lo que pudiéramos haber generado al momento del llevado de los libros o las declaraciones de impuestos. La auditoría tributaria preventiva a libros electrónicos tiene como objetivo principal detectar las inconsistencias entre los libros electrónicos informados a SUNAT y las declaraciones de impuestos, IGB y renta, antes que la SUNAT los detecte e imponga las sanciones que la ley indica, lo cual permitirá que las empresas de forma voluntaria regularicen dichas inconsistencias y evite las sanciones o multas. Pues de eso se trata, que aplicando estas técnicas de auditoría asistidas por computador podamos hacer los cruces, las validaciones, etcétera, de manera preventiva para que si hay hallazgos de esas inconsistencias las regularicemos voluntariamente. ¿Qué tipo de hallazgos pueden haber? A nivel general, es decir, en forma genérica, aplicando estos procedimientos podemos hallar diferencias entre resultados del ejercicio según los libros electrónicos y las declaraciones juradas de renta. También se pueden hallar diferencias de base imponibles entre declaraciones juradas de IGB y los libros electrónicos, en este caso compras y ventas. Verificación de la autenticidad de libros enviados a SUNAT. Es decir, se puede detectar de que se han extraviado, a pesar de que la SUNAT los tenga registrados como enviados, que el contribuyente no tenga los libros. Verificación de la oportunidad de presentación de libros electrónicos. También consistencia de resultados en la hoja de trabajo según Plan Contable General Empresarial, en este caso que esté adecuadamente generado de acuerdo a la dinámica del Plan Contable General Empresarial. Consistencia de resultados en la hoja de trabajo según libro diario, es decir, con las operaciones consideradas en el libro diario y utilizando el plan de cuentas enviado también como libro electrónico, generar la hoja de trabajo. Y luego, consistencia de resultados en la hoja de trabajo según un marco conceptual. Lo que se hace es, con los datos del libro diario, sin tener en cuenta el plan de cuentas enviado, se genera el proceso contable y se hallan los resultados. Este tipo de procedimientos ha permitido detectar muchas inconsistencias al momento del proceso contable. Diferencias a nivel de cuentas contables en las hojas de trabajo.
A nivel específico, ya a nivel de transacciones, también se pueden hallar transacciones faltantes en declaraciones juradas. Transacciones sobrantes también en declaraciones juradas. Reporte de transacciones con importes diferentes en declaración jurada respecto al libro electrónico. También pueden hallarse operaciones faltantes, sobrantes y con diferencias entre libro diario y compras. También faltantes, sobrantes y con diferencias entre libro diario y ventas, ¿no? A nivel del Código Único de Operación. Validación de la aplicación de la dinámica de cuentas del Plan Contable General Empresarial en el libro diario. Transacciones u operaciones que generan las diferencias a nivel de cuentas contables. Y transacciones con diferencias faltantes y sobrantes entre el libro diario y declaración jurada. Esto en lo que respecta al impuesto a la renta. ¿Cuáles son las etapas en la aplicación de estas técnicas? Primero, se recopila y preparan las fuentes de datos enviadas a SUNAT. Una premisa es que se tiene que utilizar en estos procedimientos los mismos datos que la SUNAT va a utilizar cuando haga sus aplicaciones. Es decir, debemos recuperar de SUNAT las declaraciones que hemos enviado, ¿no? Para eso la SUNAT dispone de esos, en la clave SOL, de las opciones para que podamos solicitarnos devuelvan nuestras declaraciones juradas y todas las rectificatorias que podamos haber realizado de los principales impuestos. Y también debemos tener los libros enviados, ¿no? Verificación de la fehaciencia de datos enviados a SUNAT. Ese es el segundo paso, verificar que son los mismos con los que la SUNAT en su oportunidad los utilizará. Carga de datos, validación y reporte de hallazgos de inconsistencia a nivel general. La siguiente etapa es verificación de las inconsistencias en las fuentes de datos y documentos sustentatorios. Es decir, hecho una vez los hallazgos, debemos verificar en los comprobantes electrónicos o en los documentos sustentatorios. Y luego elaboración del informe de auditoría, es decir, hacer una relación de los hallazgos, de las recomendaciones de cómo regularizarlas y también de las implicaciones de no hacerlas, ¿no? Es decir, la contingencia que se generaría de no cumplir con las recomendaciones. Acá les traje algunas imágenes justo de estos procedimientos. Por ejemplo, en la recopilación y preparación de fuentes de datos enviadas a SUNAT, como les indicaba, la SUNAT permite de que podamos solicitar los datos que él dispone en su base de datos y nosotros recuperarlas, ¿no? Por ejemplo, estos pedidos se hacen de los principales impuestos y en máximo de 48 horas nos lo devuelven y nos permite descargar los datos que la SUNAT tiene en su base de datos de las declaraciones de impuestos. El programa de validación, el programa de libros electrónicos de SUNAT, al momento de enviar, también se utiliza para verificar. Normalmente utilizamos siempre la primera opción, validar y enviar. Nos da una conformidad y hacemos el envío a SUNAT. Pero esta segunda opción de verificar es la que nos permite que podamos verificar si el TXT más el XPLE, que es el archivo llave, el que realmente define si es auténtico o no el TXT que tenemos, realmente es el libro fidedigno. Y nos permite, si la verificación es exitosa, nos genera este tipo de mensaje, ¿no? El libro electrónico ha sido verificado, es íntegro, auténtico y cumple con el estándar establecido. Y ya puede pasar al procedimiento del audit pleno, de la auditoría preventiva. O también, en el caso que nos hayan entregado TXTs y que no son los que realmente fueron enviados, esta aplicación nos va a arrojar este mensaje con errores. Y un detalle en el que diga el PLE ha detectado una alteración en uno de los archivos que conforman el libro registro. Es decir, ese libro no puede pasar a la siguiente etapa ya de la auditoría preventiva, porque no es el libro con el que la SUNAT también va a trabajar en su oportunidad cuando haga sus procedimientos. Acá, si esto se diera, ya debemos hacer un primer procedimiento de regularización. Si es que el contribuyente no nos entrega, ya tenemos que hacer el procedimiento de regularización, es decir, enviar nuevamente el libro con el código respectivo para que se regularice
este libro perdido, ¿no? La segunda etapa es la validación, la carga de datos, validación y reporte de hallazgos de inconsistencias. La aplicación tiene una ventana de auditoría PLE del IGB y ahí debemos cargar el registro de compras, de ventas y las declaraciones de impuestos que hemos recuperado de SUNAT. En el caso de renta debemos cargar el libro diario, el plan de cuentas. Y de la validación del registro de compras con el PDT 621 puede generarse hallazgos de este tipo. Por ejemplo, si le prestamos atención al del mes de enero, del mes 1, ahí hay una inconsistencia. Acá la aplicación que recupera de los datos que hemos cargado. El concepto, el valor según la declaración de impuestos y el valor según el libro, ¿no? Y la diferencia. Entonces, si hay diferencias, como en este caso en el mes de enero estamos viendo que hay una diferencia de 2.237 en base imponible y en IGB 403, es porque se ha declarado un monto inferior al impuesto presentado en los TXTs. Un siguiente paso va a ser hallar la operación que ha sido omitida, ¿no? También puede darnos, si nos fijamos en el mes 3, estado 0 no debe tener saldos en la columna 14 y 15. Este hallazgo sucede cuando se ha utilizado mal el código de tipo de operación, perdón, el código de estado, es decir, que normalmente es 1, pero cuando se pone estado 0, normalmente se utiliza ese estado para las operaciones con entidades del exterior, y no debería tener saldos de base imponible IGB. Pero si no utilizamos correctamente, nos va a arrojar este hallazgo, que ha sido el motivo de la mayoría de las cartas inductivas que han llegado a todos los contribuyentes en estos meses, ¿no? La regularización es sustentar y corregir el estado correcto. Por ejemplo, también ahí vemos en el mes 7 y 8 indicación de atraso del libro, ¿no? Eso, el sistema detecta en que el plazo fue, perdón, el libro fue enviado fuera del plazo de presentación. Esto es en el caso, por ejemplo, de la validación del registro de compras. En el caso de ventas, de manera similar, se puede hallar las diferencias a nivel de bases imponibles, los atrasos en el envío, los estados 0, etc. También hay otra validación del registro de compras y ventas respecto al libro diario. Acá, ¿qué reportes nos dan? Acá nos van a dar, por ejemplo, los faltantes en diario. Es decir, pueden haber operaciones que están registradas en el libro de compras, pero que su asiento contable no está en el libro diario. Y esto se hace justamente comparando los códigos únicos de operación. Normalmente esto sucede cuando se ha procesado solamente el registro de compras, que es de declaración mensual, y se va dando el envío del libro diario con posterioridad. La validación del libro diario es una con la declaración del impuesto a la renta. Esto nos permite que haya impuesto a la renta, cargando los libros. Hola, ¿me están escuchando? Hay una interferencia, creo. Les decía, respecto al... Lo que hemos visto es respecto al libro compras y ventas y el impuesto general a las ventas o valor agregado. En Perú es impuesto general a las ventas. En lo que corresponde al impuesto a las utilidades o impuesto a la renta, de igual manera se cargan todos los libros de los 12 meses del periodo y el sistema genera el proceso contable y arroja un resultado, ¿no? Que se compara con la declaración del impuesto a la renta. Y pueden haber diferencias, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Según libros, hay 3.557.42, está declarado 2.742 en la declaración jurada del impuesto a la renta.
Esto normalmente se da cuando la declaración del impuesto a la renta se ha hecho en base a los datos del sistema, el que tenemos en el computador, y no a los que hemos ido enviando cada mes en el libro, en el TXT o en el libro diario electrónico. Igual, para poder hallar las diferencias, qué transacciones están generando, se tiene que seguir un proceso de ir generando las hojas de trabajo, porque esa diferencia puede deberse a una mala registración sin aplicar la dinámica del plan contable, o también a que hay sobrantes, faltantes o diferencias en el registro del libro diario. Y la metodología es la siguiente: si encontramos dos resultados diferentes a nivel de hojas de trabajo del sistema y del TXT que tiene SUNAT, de la información que tiene SUNAT, lo que tenemos que hacer es hallar el juego de datos del cual han hecho la declaración. Es decir, normalmente son los datos del sistema, el que está en el computador. Y teniendo ya la hoja de trabajo que sustenta la declaración del impuesto a la renta, lo que tenemos que hacer es alinear la información que tiene SUNAT. Y para ello lo que hacemos son una serie de validaciones, ¿no? Es decir, en cuanto a la dinámica, la validación de las cuentas 21 y las 9, las 60 a la 2. Las 60 a la 2 son las operaciones de compras acá según el Plan Contable de Perú y su incidencia en el elemento 2, o de inventarios. La cuenta de variación de existencias con el elemento 9, que es una cuenta de orden para los gastos administrativos y de ventas, y así por el estilo. Una serie de validaciones de los cuales el sistema, si encuentra incongruencias, nos va a arrojar un reporte, ¿no? Como por ejemplo, en el cual podemos ver que nos da una validación de este cubo 010806. No han aplicado correctamente la dinámica del plan de cuentas, ¿no? Y comparando las hojas de trabajo a nivel de saldos contables, vamos a encontrar las diferencias, el por qué hay resultados diferentes. El primer paso es hallar a nivel de cada cuenta contable cuáles son los que tienen diferencias, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá en caja, hay menos 1.435 entre los datos que tiene SUNAT y los que tenemos en el sistema. Y luego, ese 1435.8, en un siguiente reporte ya más detallado, nos va a dar el detalle de qué operaciones están generando esa diferencia. Y lo que es más importante, son faltantes en SUNAT, es decir, no han sido considerados en la información que tiene SUNAT, y nos da los cubos, que esto es muy importante. La única forma de regularizar o de subsanar las incongruencias es a nivel. Así es como hemos informado en los libros. Y la aplicación nos identifica qué operaciones son las que han generado esas diferencias. Por ejemplo, en este caso de la cuenta de caja y bancos, ¿no? La 1011. Y así nos los va a dar por cada una de estas cuentas que están ahí con diferencias. Y el siguiente paso era verificar en las fuentes de datos. Y ahí podemos ver, este es el TXT, tanto de SUNAT como del sistema, en el que en el sistema sí existe y no en el de SUNAT, ¿no? Normalmente esto se da cuando se han hecho registros posteriores en el sistema y no hemos actualizado la información a SUNAT, ¿no? Porque ya se envió el libro. También pueden haber sobrantes en SUNAT, es decir, en este caso, esto se da cuando se informó en los libros que se enviaron a SUNAT, pero después en el sistema, por alguna razón, se eliminaron esas transacciones, y no actualizamos la información a SUNAT. De igual forma, se tiene que verificar en la fuente de datos antes de hacer la recomendación para cuál es la forma de subsanación o regularización. Un caso extremo, pero también se da, es que no pueden haber solo dos juegos de datos, es decir, el del sistema, el juego 1 y el que tiene la SUNAT. En algunos casos hemos hallado de que ninguno de los dos coincide con la declaración de renta, más que nada.
Lo que sucede es de que del sistema han generado hojas de trabajo y han hecho algunos, entre comillas, ajustes o adiciones, deducciones fuera del proceso contable, y sobre eso han declarado el impuesto a la renta. Es decir, los saldos no coinciden ni los del sistema ni con los de SUNAT. Es decir, es otra hoja de trabajo, normalmente en hoja electrónica, que es el, bueno, entre comillas, tratamos de llegar al resultado que nuestro cliente normalmente está deseando, ¿no? Pero nos quedamos ahí, es decir, no lo documentamos, no lo llevamos a la regularización hasta los libros electrónicos. Y eso ahora para la SUNAT es sumamente sencillísimo hacer el respectivo cruce, tal como se puede hacer con la aplicación esta de técnicas de auditoría asistidas por computador en forma preventiva, y la diferencia va a notarse inmediatamente. En este caso también la aplicación permite de que a partir del hoja de trabajo se cargue esa hoja de trabajo y se halle cuáles son las cuentas que están generando esas diferencias. Y ya trabajar con el contador trabajando los asientos que deberían ser incluidos en el mayor para poder llegar a los mismos saldos. La idea es de que lo que esté contenido en los libros que tiene la SUNAT, que la SUNAT va a revisar, sean los que sustenten la declaración jurada, no el que esté en nuestro computador, en nuestro sistema o en otro dispositivo. El cruce de saldos, la validación correcta de la generación de las bases imponibles se da a nivel de la información de la que dispone SUNAT. El procedimiento es el mismo y permite, pues, saber exactamente qué tenemos que hacer para regularizarlo. Bueno, así a grandes rasgos, esta es la forma en que trabaja esta aplicación, que siempre va a estar en versión beta, porque cada nuevo procedimiento que la SUNAT hace conocer por los resultados o los requerimientos que pueda haber, se tiene que ir incorporando a esta aplicación. Esta herramienta es una aplicación web que está generada en un entorno de desarrollo de alto nivel, ¿no? Es GeneXus. Permite que rápidamente se puedan ir incorporando los mismos procedimientos que se vayan detectando que la SUNAT está utilizando para hacer los respectivos cruces o validaciones, de tal manera que siempre haya la oportunidad de hacerlo de manera preventiva o antes que la SUNAT los realice con nuestros datos. Las conclusiones son esas, son aplicables en los procesos de auditoría, debido a que el volumen de datos en las diversas fuentes comprantes, libros contables, declaraciones de impuestos, todas son almacenadas en formatos ilegibles a simple vista. Y la necesidad de obtener resultados en el más breve plazo hacen necesario e indispensable. Es decir, los contadores ya no vamos a poder hacer nuestras técnicas preventivas porque los libros son muy diferentes a los libros físicos. Todos están en formato digital, que a simple vista son ilegibles. Las técnicas de auditoría utilizadas permiten que se trabaje sobre el total de datos disponibles y pueden detectar o identificar las inconsistencias que se generan mayormente en las obligaciones tributarias formales. Esta es una de las características de este tipo de herramientas. Las otras contingencias que se pueden generar en aplicaciones del criterio tributario, es decir, las sustanciales, no van a poder ser identificadas por este tipo de herramientas. Son perfectamente aplicables en el proceso de auditoría tributaria, por cuanto son más rápidas y eficientes en los procedimientos de verificación, cruce de saldos, asignación de códigos, etcétera, llevándolos a cabo sobre el total de datos disponibles. Las aplicaciones tax son, como toda herramienta, depende de cómo el usuario, en este caso el contador, lo maneje, potenciando al máximo la productividad del profesional contable si lo utiliza bien, o generando mayores problemas cuando es mal utilizada. Es decir, debemos tener presente todas las limitaciones y también las ventajas que nos puede dar este tipo de herramientas para no subutilizarla o subestimarla y tampoco sobreestimarla, ¿no? A pesar de que nos va a solucionar todos nuestros errores en el proceso. Como toda aplicación informática, son más eficientes solamente en las tareas mecánicas y repetitivas, sino en aquellas donde se utiliza el criterio y el raciocinio, ¿no? Lo que indicamos hace un rato. Se limita a extraer muy rápidamente del total de datos los hallazgos de inconsistencias y los muestra en los reportes.
los cuales deben ser trabajados por el contador en la verificación e identificación de las causas de dichos hallazgos, para luego recomendar las acciones de corrección, ajuste, regularización, etcétera, para disminuir las contingencias y evitar vuelvan a generarse. Esta es una característica de la auditoría tributaria preventiva. Debe ser no solo para conseguir los hallazgos, sino en las recomendaciones deben identificarse exactamente las causas y en las recomendaciones se debe propender a que estas no se vuelvan a repetir. Muy bien, básicamente es lo que tenía que comentarles y les agradezco por la atención a lo expuesto y quedo a su disposición si tuvieran a bien algunas interrogantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, estimado Hernán. Excelente, como siempre, documentado en tus presentaciones. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu preparación para compartir con nosotros este tema. E invitamos a los amigos a que escriban sus preguntas por el chat. Aprovechemos que tenemos aquí un experto. Ese es un proceso que se está viviendo en muchos países de Iberoamérica y vale la pena conocerlo muy bien. Por favor, si fueran tan amables de indicar el país de su procedencia para las estadísticas, si son tan amables. Pueden escribirla por el chat. Saludos a Elsa. Bienvenida. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, los países que nos están visitando. Por favor, formulen sus preguntas si son tan amables. Muchas gracias. Saludos, colegas. Bien, acabo de entrar al chat y bueno, estoy revisándolo y gracias por los saludos. Hay colegas de todos los países, de distintos países. El audio, el sonido está muy bien. Bueno, eso Mario siempre se ocupa y lo hace excelentemente. Gracias Mario también por la oportunidad. Veo así a muchos amigos de AIC. Ya nos encontraremos quizás en Guatemala en el próximo evento. A ver, bien, Elsa, les quiero saludarte también después de mucho tiempo, colega de la AIC. Definitivamente este tema, acá en Perú también es recién que estamos muy enfrascados en la contabilidad electrónica, como que recién le vamos a tomar, digamos, el paso a la auditoría tributaria, porque también en este caso, acá en Perú, el organismo recaudador recién está implementando sus nuevos procesos de auditoría y fiscalización electrónica. Pero lo más recomendable, siempre como decimos, es de que si el organismo recaudador se apoya mucho en tecnología para hacer más eficiente su trabajo, que al final siempre recaudar más, también en las empresas y los contadores también debemos apoyarnos mucho más en tecnología para poder hacer frente a esos procedimientos, ¿no? Acá creo tengo una consulta de Fernando desde Colombia. ¿Cómo es una auditoría preventiva y de allí se genera a nivel judicial se presentan estas evidencias que se generan en documentos electrónicos? A ver, básicamente, y de esto también les comento, la auditoría tributaria preventiva es, el objetivo es prevenir las contingencias, tal como está enfocada. Aunque les comento que la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú ha presentado un proyecto al Congreso para formalizar la labor de la auditoría tributaria independiente, en el cual en coordinación con SUNAT, con el organismo de recaudadores, que se fijarían los parámetros mínimos para que puedan
los contadores ejercer esta labor que sea vinculante al organismo recaudador, es decir, el resultado de su trabajo sea el que se utilice para la determinación de los resultados de una auditoría tributaria de SUNAT. Ahí sí, respondiendo ahí a la pregunta, podría tener cierto valor en probatorio de evidencia ya en cuestiones legales. Pero en lo que es la auditoría tributaria preventiva, no está, es más, depende del contador o de la empresa para que se pueda llevar a cabo y seguir las recomendaciones con fines de evitar las contingencias. A ver, también leo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo se dice que lleva Perú con factura electrónica y cuánto tardó SUNAT en auditar reforma electrónica? A ver, libros electrónicos desde el 2011. Factura electrónica desde el 2014. Y para que SUNAT audite en forma electrónica, recién está empezando. Está en la etapa de sensibilización. Es decir, todavía no hay, digamos, procesos formales de auditoría que sepamos, ¿no? No hay, porque está en el proceso de sensibilización con esto de las cartas inductivas, etc. A ver, Francisco Somoza. ¿El programa de contabilidad que se tiene en la computadora es compatible con los datos que se presentan? A ver, Francisco, es al revés. Es decir, cualquiera sea el programa de contabilidad que actualmente se esté utilizando, lo que ha hecho SUNAT es fijar una estructura estándar en los que se debe dejar la información contable tributaria y que ese archivo es el libro contable electrónico con fines tributarios. Entonces, lo que pasó acá en Perú es que todos los softwares de contabilidad que habían, lo que han hecho es generar un libro con la estructura estándar que fija el organismo recaudador. Y eso también es lo que ha permitido que se generen este tipo de aplicaciones que les hemos mostrado ahora, porque independiente del software que lleve cada empresa, que puede ser software personalizado, estándar, etc., la información tributaria es estándar. Es decir, y sobre ese formato es el que se hace este tipo de aplicaciones de técnicas de auditoría asistidas por computador. Entonces, lo que se tiene que hacer, bueno, en el caso de Perú se hizo así, también en la mayoría de los países es llegar al libro con el contenido y la estructura estándar que fije el organismo pertinente. Edison, ¿cuál es la visión a futuro del contador que se encuentra en la mitad de todo este avance informático? ¿Lo consideraría como un desplazamiento al futuro contador? Es una muy buena pregunta que en las facultades también nos hacemos, incluso en los eventos académicos. Si hacemos una búsqueda en Internet de las profesiones con mayor futuro, o los oficios o profesiones, con menos futuro de acá a 5 o 10 años, vamos a encontrar que la labor contable está en esa lista de las que van a ser desplazadas, según algunos. Pero, a nuestro entender, eso es porque la percepción que tiene normalmente la sociedad es que los contadores solamente nos dedicamos a la tarea mecánica y repetitiva de registrar, acumular saldos y crear unos estados financieros. Es que también nosotros nos hemos prestado para dar esa imagen y que la labor mayormente es de tipo impositivo, es decir, tener todo en regla con la SUNAT. Pero todo ese proceso está ahora muy estandarizado, mecanizado. El proceso de acumulación de saldos es ahora es una caja negra. A futuro el contador que no haga esas tareas mecánicas y repetitivas va a tener la posibilidad incluso de hacer que su actuación en la empresa sea mucho más importante, siempre y cuando esté antes del proceso mecánico, es decir, conozca muy bien las normas, las tributarias de su país y las normas
internacionales financieras y convierta cada transacción en el respectivo registro contable que lo refleja adecuadamente. Si ese registro o asiento está muy bien esbozado, cualquier proceso mecanizado lo que va a hacer es presentarlo de manera adecuada en los estados financieros. Esta labor, donde se utiliza el criterio, el conocimiento de normas, nunca va a ser posible mecanizarlo. Y ahí es donde el contador tiene que ponerle mucha atención. Y luego, una vez que sale la información, luego del proceso mecanizado, ahí nuevamente entra el contador para que pueda esa información que se ha obtenido del proceso contable convertirlo en indicadores o prepararlo de tal manera que se incluya en los tableros de mando, en las respectivas, los respectivos enfoques financieros, etc. Y que el contador ahí tenga un área de actuación mucho más importante que el solo hecho de la teneduría de libros y el impositivo, ¿no? Entonces depende del enfoque que queramos ver, si la tecnología es una amenaza o es una oportunidad para la profesión contable. Particularmente lo considero como toda una oportunidad para que el contador ocupe realmente el papel que le corresponde en todas las organizaciones, sean de lucro o no, que es el de gestionar adecuadamente la información y presentarla para que los tomadores de decisión realmente lo conviertan en acción, como indica el marco contractual de nuestra contabilidad. Luego, la discusión está disponible para descargarlas. Supongo que sí, Mario se encarga de comunicarles. ¿Darán alguna credencial o constancia? Eso es para Mario. Según le entendí, los PLE los proporciona la SUNAT. Exacto, la estructura lo proporciona SUNAT, pero a esa estructura tenemos que llegar con los sistemas contables. Y esos libros estructurados según SUNAT son objeto de la auditoría tributaria. Edison Silva, no creo que puedan desplazar al contador, definitivamente al contador que se dedique a generar información que genere acción, es decir, que alguien tome decisiones. Pero si al contador que se ha dedicado más a las tareas mecánicas y repetitivas, definitivamente tarde o temprano van a ser desplazados. ¿Cuántos libros electrónicos reúne el sistema de impuestos en Perú? A ver, la clasificación también, lo que antes teníamos, ahora ha variado y está en función de los libros electrónicos. El de contabilidad simplificada, que es compras, ventas y diario simplificado. Luego viene anexo 5, que se le añade el libro caja y banco, diario mayor, y adentro el anexo 6, que se le añade los libros de costo, activo fijo, inventarios y libros de asignación, que no se me olvida uno o dos. Eso es todo el juego de libros. Estimado Hernán, gracias por su ponencia. Salvador, gracias también por la atención. ¿Qué herramienta podría recomendar para realizar una auditoría? Bueno, si se refiere a una auditoría financiera, una auditoría no tributaria, en las auditorías tributarias todo está por hacerse porque es nuevo, pero en auditoría financiera hay muchas herramientas ahí en el mercado, ¿no? Una búsqueda de internet y ahí podemos hallarlas, las hay disponibles, las hay de pago, etc. Jaime Castillo, el contador en Perú, ¿qué competencias tecnológicas debe desarrollar para ponerse al día con estos cambios tributarios? A nuestro entender, la brecha no es tecnológica ahora porque ya casi tenemos a la mano herramientas tecnológicas, sino más bien es mental. Es decir, es la resistencia al cambio que tenemos para ya adoptar el uso de estas herramientas. Por decirles algo anecdótico, en el Congreso de Contadores en el mes de agosto, el lema era la era digital y los retos de la contabilidad para afrontarlos, algo así. Y mencionaban que el contador desde las aulas universitarias ya debe tener un nuevo enfoque, utilizar las tecnologías y todo. Pero también indicaban que al contador se le debe seguir enseñando la contabilidad manual porque es la única forma de que aprendan el paso a paso de la contabilidad. Con lo cual tenemos mucha discrepancia, porque el contador debería aprender la contabilidad en el proceso automatizado, lógico, con herramientas adecuadas, académicas, que le permitan conocer todo el proceso contable de transformar
el dato, que es el asiento contable, en información, en reportes contables. Y así respecto también con Mario estábamos hablando de poder presentar un modelo de formación basado en el marco conceptual que propugna IFP, la fundación de NIFS, pero aplicando tecnología, ¿no? Que seguramente más adelante vamos a poder dar a conocer. Respecto a la autorización para pasarles el PDF, con mucho gusto, Mario, hazles llegar el PDF ya para que puedan tener a la mano el material. Y algo más, si es que consideran que quisieran tener una experiencia de una aplicación de auditoría tributaria preventiva electrónica, Mario le voy a pasar un correo en el cual lo envían y podemos darle acceso a la plataforma de capacitación en auditoría tributaria electrónica preventiva para que puedan, lo que les he mostrado en imágenes, hacerlo por ustedes mismos, ¿no? De tal manera que pueda haber. Como es una aplicación web y no hay aplicación de normas nacionales, eso es perfectamente posible. Se lo voy a pasar a Mario y los que quieran pasar esa experiencia se comunican en ese correo. Estos son lineamientos para todos los países de Centroamérica. No, los lineamientos, lo que se ha vertido acá es más lo que se está construyendo a nivel en Perú, a nivel de informes electrónicos, contabilidad electrónica. De lo de auditoría tributaria preventiva electrónica es lo que se está formulando como propuesta. Listo. Ya en cuanto se termine, les van a dar el enlace para obtener el certificado. ¿Qué tan costoso y complejo es adecuar las cuentas del programa propio de la empresa a las cuentas del programa contable de SUNAT? Dice Roberto de Costa Rica. Bueno, adecuar las cuentas del programa propio de la empresa a las cuentas del programa contable de SUNAT. Costoso no es, ya que la mayoría de los programas tienen esa posibilidad de que se pueda adecuar el plan de cuentas. Y el plan de cuentas es el que vigente en Perú, es estandarizado y lo que se tiene que hacer es el proceso de adecuación nada más al plan de cuentas. El costo sería lo que el personal de la empresa trabaje ahí, en ese proceso de adecuación en implementación. Pero lógico, la aplicación contable debe estar preparada para que cumpla con la dinámica que indica el plan de cuentas. ¿Cada cuánto tiempo se puede hacer auditoría de estos registros tributarios? Es una muy buena pregunta. Eso depende de cuán preparados queremos estar para que la SUNAT no nos sorprenda, en este caso en Perú. Porque la presentación de libros, como les mencionaba, hay algunos que son de presentación mensual, compras y ventas. Hay otros que son de presentación trimestral, diario y mayor, y caja y bancos. Hay otros de presentación semestral, que es el de los libros de inventarios. Y hay otros de presentación anual, ¿no? Lo más recomendable es que hecho una presentación, ir haciendo los cruces con los otros libros, para tenerlo bajo control, ¿no? Bien. El interesado en la experiencia, muy bien. Mario, si me autorizas, puedo ponerlo acá en el chat del correo para que puedan comunicarse y puedan hacer esa vivencia de María Mercedes. ¿La aplicación fiscal en Perú es similar a la que tiene Ecuador? No. Lo que es estándar a todos los países es la normativa contable. La fiscal es propio de cada país. Muy bien. A ver, el correo es hernancampcha@contasic.org. Ahí me escriben, me indican que están solicitando el acceso que se les prometió acá en la videoconferencia y ya nos
comunicamos para darle el acceso y el perfil necesario para que puedan seguir ese procedimiento. Una última pregunta dice de Pinea: ¿en qué software deben presentarse los libros? Los libros acá en Perú se presentan en formato TXT, un archivo plano, a diferencia de en otros países que están en XML, etc. Es un archivo plano con una estructura definida, ¿no? Muy bien, les agradezco a todos por su atención, por sus preguntas. Nuevamente, Mario, también muchos agradecimientos y estamos a tu disposición para cuando consideres conveniente en cualquier otra oportunidad. Si no hay nada más que decir, me despido. Muchas gracias, estimado Hernán, como siempre, tú tan gentil. Recuerda que tenemos pensada la charla con una oferta ahí con la Comisión de Educación. Ojalá que la podamos hacer. Claro, claro. Es un tema interesante, ¿no? Perfecto. Ya pues, muy bien. Estamos entonces a la disposición de ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Muy agradecido. Te agradecemos a ti, Hernán. Muchas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo. Gracias. Hasta luego con todos. Cuídense. Muchas gracias. Ahí les pongo el enlace para los que tienen interés en optar a un certificado de participación. Es automático, solo contestan unas preguntas. Si estuvieron en la charla, son unas preguntas sencillísimas. Así es que, para que los que tengan interés, pues en el certificado ahí lo pueden tener. Va a estar el enlace disponible solo un rato ahí, media hora. Son unas cuantas preguntitas, lo completan rapidísimo. Y en unos 2-3 minutos a lo sumo, después de que hayan completado el pequeño cuestionario, les llegará su certificado. Ahí están las indicaciones de cómo les va a llegar el correo. Es un formato PDF el certificado. Así que muchas gracias a todos por los diferentes países que se conectaron y colegas que estuvieron a la vez conectados en auditorios con amigos, colegas, estudiantes. Así que excelente por su participación, por su tiempo. Y recuerden que hay otros eventos próximamente. Tenemos para las próximas, vamos a ver aquí el programa, en noviembre. Tenemos el día 9 de noviembre, su servidor a cargo del tema aplicaciones del código QR en el trabajo del contador público. El 7 de noviembre, antes de esta charla, tenemos una charla que no está publicada aún, pero que ya está prácticamente definida, una charla sobre normas internacionales de auditoría a cargo de un colega venezolano. También tenemos una charla para el día, vamos a ver, 16 de noviembre, el tratamiento técnico del impuesto diferido de conformidad con la NIF Pymes, a cargo de nuestro buen amigo Alexis Colmenares, venezolano. El 22 de noviembre tenemos una charla sobre NIF 16, arrendamientos, a cargo del colega Ricardo Mena Caguas, peruano. Ya nos ha ayudado en varias oportunidades con eventos, así es que ya tienen ahí, pueden tomar nota por si quieren participar en cualquiera de esos eventos. Están invitados todos. Muchas gracias por su participación, por su tiempo. Hasta la próxima. Gracias, María Guadalupe Peguero. Saludos a los colegas de México, claro, siempre. Una diversidad de asistencia de varios países. Realmente fue muy importante la participación de ustedes ahora. Saludos a todos los colegas que nos visitaron de Perú, Argentina, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México. Se me ha quedado algún país, disculpen, pero muchas gracias por su participación.